Juzgar a las madres se puso de moda. Hoy todos opinan cómo deberías criar, amamantar, dormir, alimentarte o incluso sentir. Lo hacen los expertos, los amigos, los desconocidos en redes y a veces lo haces tú misma. La maternidad se convirtió en un espectáculo público, donde cada decisión parece un examen y cada error una sentencia. Pero lo que nadie te dice es que el juicio es una trampa. No nace del odio, sino del miedo. Y no habla de la otra madre, sino de ti. En los próximos minutos vas a descubrir por qué juzgar a otra mujer se ha vuelto tan fácil, por qué duele tanto ser juzgada, y cómo salir de ese ciclo invisible que roba tu paz. No es un video sobre culpa, es un viaje hacia la conciencia. Porque cuando entiendes el origen del juicio, recuperas tu poder. La promesa de este video es clara. Vas a aprender a mirar con el alma, no con los ojos. A transformar la comparación en compasión y la crítica en presencia. Lo que te espera aquí no son consejos vacíos, sino una forma nueva de entenderte como madre, mujer y ser humano. Si te vas ahora, seguirás atrapada en las voces ajenas que definen tu valor. Pero si te quedas, descubrirás por qué el silencio interior es la mayor revolución de una madre consciente. Porque juzgar fue moda, pero sanar será tu legado. Cuando el juicio se volvió un espectáculo. La maternidad dejó de ser un proceso íntimo para convertirse en un escenario donde todos se sienten con derecho a mirar, opinar y señalar. Las redes sociales transformaron la crianza en una vitrina de aprobación. Cada madre expone su vida, esperando comprensión, y recibe en cambio comparaciones disfrazadas de consejos. Lo que antes se compartía en un círculo de confianza, hoy se exhibe ante millones de ojos que juzgan sin contexto, sin historia, sin empatía. Las conversaciones cotidianas ya no buscan comprender, buscan tener razón. Se cuestiona si trabajas demasiado poco o demasiado mucho, si amamantas o das fórmula, si haces colecho o no. Cada elección se convierte en una bandera y detrás de cada comentario hay un mensaje silencioso: yo lo haría mejor. Este hábito de evaluar la vida ajena se infiltró en la cultura como si fuese parte natural del amor maternal. Pero no lo es. Es un reflejo de un mundo que se desconectó de la esencia de la maternidad, la humanidad compartida. Convertimos el vínculo más sagrado en un concurso de desempeño. Sin darnos cuenta, hemos cambiado la pregunta ¿cómo estás? Por ¿cómo lo estás haciendo? Y en ese pequeño cambio se perdió la compasión. El juicio no nació en las redes, pero allí encontró su amplificador. Cuanto más se observa, más se replica, y así la maternidad se volvió espectáculo. Y el aplauso más buscado fue el de la perfección. Sin embargo, detrás de cada publicación impecable hay una madre que también duda, llora y se pregunta si lo está haciendo bien. La diferencia está en que pocas lo dicen. El algoritmo del perfeccionismo. Las redes no solo conectan, también condicionan. Cada like, cada comentario y cada comparación son pequeñas dosis de dopamina que entrenan al cerebro para asociar valor con aprobación. Así nació el algoritmo del perfeccionismo, un sistema invisible que recompensa la imagen ideal de la maternidad y castiga la realidad auténtica. No necesitas decir que estás cansada, basta una foto de ojeras para que el algoritmo te esconda. La perfección vende, la vulnerabilidad no. Este mecanismo psicológico y digital alimenta una ilusión colectiva. La madre que siempre puede, que nunca se queja, que equilibra trabajo, cuerpo, casa y sonrisa. Lo irónico es que cuanto más perfecta parece una vida, más se aleja de la verdad. Las estadísticas del Journal of Child Psychology and Psychiatry demuestran que las madres que consumen más contenido idealizado sobre maternidad reportan mayores niveles de ansiedad y culpa, no por envidia,
sino por comparación neuronal. El cerebro traduce la exposición constante a la perfección como una amenaza a la autoestima. En este ciclo, la inspiración se convierte en presión. Lo que empezó como deseo de aprender se transforma en un examen constante. Cada publicación de otra madre es una invitación inconsciente a evaluar tu propio valor. Sin darte cuenta, el algoritmo no solo filtra contenido, también filtra emociones. Te muestra lo que valida tu creencia de no ser suficiente. Pero hay algo que las métricas no pueden medir: la presencia. Ninguna foto muestra la energía que envuelves a tu hijo cuando respiras con calma, ni el amor silencioso que siente cuando lo sostienes sin palabras. Eso no tiene filtro, ni tendencia. Es lo que el algoritmo no puede entender, pero tu hijo sí. El espejo de la otra madre. Cada vez que juzgas a otra madre, en realidad estás mirando un reflejo tuyo que no puedes aceptar. Lo que criticas afuera suele ser la parte de ti que más teme no ser suficiente. Es la sombra que Jung describía, esa zona inconsciente donde escondemos lo que no queremos reconocer. Y la maternidad, con toda su intensidad, la hace salir a la luz. Cuando ves a una madre gritar y piensas, yo nunca haría eso, quizás es la voz de tu propio cansancio pidiendo permiso para expresarse. Cuando juzgas a quien se toma un momento para sí, puede ser tu cuerpo suplicando descanso. No se trata de justificar todo, sino de entender que el juicio no nace del rechazo, sino de la proyección. Neville Goddard lo explicaba así: nada externo a ti tiene poder salvo lo que asumes como verdadero en tu conciencia. La otra madre no es tu enemiga, es tu espejo. Lo que ves en ella te muestra dónde aún necesitas sanar. Cada emoción incómoda es una oportunidad para observarte sin condena. Desde la neurociencia, el cerebro procesa la empatía y el juicio en zonas casi idénticas. La diferencia es la intención. Cuando juzgas, cierras la conexión. Cuando comprendes, el mismo circuito se activa para crear compasión. Aceptar esto no te hace débil, te hace consciente. Porque cuando dejas de mirar con los ojos del miedo, descubres que todas las madres están intentando lo mismo: amar como pueden. Y entenderlo es el comienzo de la verdadera hermandad femenina. Neurobiología del juicio. El juicio no es solo una actitud moral, es una reacción biológica. En el cerebro, cada vez que juzgas, se activa el sistema de recompensa. Por unos segundos sientes superioridad, alivio o control. Es dopamina, el mismo neurotransmisor que se libera cuando logras una meta o recibes reconocimiento. Pero esa sensación es breve y el cerebro pronto busca repetirla. Así nace el hábito del juicio, una adicción emocional que disfraza el miedo con aparente poder. La amígdala, encargada de procesar el miedo, se enciende cuando percibe amenaza o inseguridad. En la maternidad, donde todo cambia constantemente, el juicio se convierte en una defensa automática contra la vulnerabilidad. Juzgar al otro te hace sentir momentáneamente a salvo, pero el cerebro no distingue entre lo que piensas del otro y lo que asumes de ti. Cada crítica que emites deja una huella química en tu sistema nervioso, reforzando la creencia de que algo está mal, afuera o adentro. Estudios del Social Cognitive and Affective Neuroscience Journal revelan que el juicio activa las mismas áreas que el dolor físico. Criticar a alguien o recibir crítica provoca microestrés neuronal. Por eso, después de una conversación llena de opiniones, te sientes drenada. Tu cuerpo reacciona como si hubiera librado una batalla. Comprender esta neurobiología cambia todo. No se trata de volverte buena o zen, sino de entender que tu bienestar depende de lo que alimentas en tu mente. Cada vez que eliges observar, en lugar de juzgar, tu cerebro reorganiza sus conexiones y la calma empieza a sentirse más natural que la crítica. Es neuroplasticidad emocional aplicada a la maternidad. Culpa heredada, la voz de nuestras madres.
No naciste sintiéndote culpable, lo aprendiste a hacerlo. Cada generación de mujeres hereda no solo rasgos y costumbres, sino también silencios, exigencias y miedos no resueltos. La culpa materna tiene raíces antiguas. Es la voz de nuestras madres, abuelas y bisabuelas, repitiendo que el amor verdadero se mide por sacrificio. Si descansas, eres egoísta. Si lloras, eres débil. Si disfrutas, estás descuidando algo. Esa narrativa se volvió parte de la identidad femenina y aún resuena en la mente moderna. La psicología transgeneracional demuestra que las emociones no expresadas se transmiten como patrones inconscientes. Cuando una mujer no pudo elegir, su hija aprende a sentirse culpable por hacerlo. Cuando una madre fue juzgada por no ser perfecta, su nieta teme cometer los mismos errores. Este ciclo crea una programación emocional donde la maternidad se vive más desde la deuda que desde la libertad. La neurociencia epigenética explica que las experiencias emocionales de una generación pueden influir en la expresión genética de la siguiente. No es simbólico, es biológico. Por eso romper el ciclo del juicio y la culpa no es solo un acto personal, es una reparación colectiva. Cada vez que eliges perdonarte por no ser perfecta, estás reescribiendo una historia ancestral. Estás enseñando a tu hija o a la niña que fuiste que el amor no necesita sacrificio para ser verdadero. Y cuando una madre sana su culpa, toda su línea femenina respira un poco más libre. Arquitectura invisible del hogar. Tu casa habla, aunque no pronuncie una sola palabra. Cada rincón guarda una emoción, cada objeto una intención. La neuroarquitectura demuestra que los espacios no solo reflejan el estado mental de quienes lo habitan, sino que también lo moldean. Una habitación saturada, llena de ruido visual o desorden, incrementa la actividad de la amígdala, responsable del estrés. En cambio, un entorno ordenado, con luz natural y armonía cromática, reduce el cortisol y estimula la serotonina, las hormonas del bienestar. Pero más allá de la estética, existe una arquitectura invisible, la energía emocional del hogar. Cuando una madre vive en constante autocrítica, esa vibración se impregna en el ambiente, afectando incluso la regulación emocional del niño. El espacio se convierte en una extensión de su mente. Por eso, cuando organizas una habitación, no solo mueves objetos, mueves energía. Cada cambio físico es también una declaración interna de intención. Los estudios de la Universidad de Cornell confirman que los entornos caóticos alteran los patrones de atención y sueño de las madres primerizas. No se trata de tener una casa perfecta, sino coherente con la calma que deseas experimentar. El hogar, cuando está alineado con tu estado emocional consciente, se convierte en un aliado terapéutico. Transformar el espacio es transformar el pensamiento. No se trata de decorar para mostrar, sino de habitar para sentir, porque la verdadera belleza de un hogar no se ve, se respira. La maternidad como campo energético. La maternidad no es solo biología, es vibración. Todo en la naturaleza emite una frecuencia, y el cuerpo humano no es la excepción. Las investigaciones en neurocardiología muestran que el corazón genera un campo electromagnético medible a varios metros del cuerpo, y que las emociones maternas modulan ese campo, influyendo directamente en el sistema nervioso del bebé. No es una metáfora espiritual, es física aplicada a la relación más profunda que existe. Cuando una madre está en coherencia emocional, respira con calma, actúa con presencia, siente gratitud, su frecuencia cardíaca se sincroniza con la del niño, creando un estado de regulación compartida. Por el contrario, cuando la madre vive en estrés, miedo o culpa, el cuerpo del bebé registra esa vibración como señal de alerta. De ahí que la autorregulación materna sea el primer lenguaje energético que el hijo aprende. La maternidad consciente no busca eliminar el caos, sino convertirlo en energía ordenada. Practicar el silencio,
cuidar la respiración o simplemente sostener al niño desde la calma son actos de alta frecuencia que enseñan seguridad sin palabras. Desde la espiritualidad aplicada, cada emoción que elige sostener se convierte en una enseñanza invisible. Ser madre es sostener un campo, no de control, sino de amor vibrante, porque el niño no solo crece en tu cuerpo, crece en tu energía, y esa energía, más que cualquier palabra, es lo que define el lugar interior que él habitará para siempre. Comparación, el nuevo veneno emocional. La comparación es la enfermedad silenciosa de la maternidad moderna. Se disfraza de motivación, pero en realidad erosiona la autoestima y sabotea la paz. Cada vez que te comparas con otra madre, el cerebro activa la misma red neuronal que usa para medir peligro o jerarquía social. La dopamina se eleva brevemente, pero luego llega el vacío, porque tu mente interpreta esa diferencia como una amenaza. No es envidia, es inseguridad condicionada. Las redes sociales exacerban este ciclo. Deslizas el dedo y ves versiones editadas de maternidades perfectas, cuerpos intactos, niños siempre felices, hogares ordenados. Tu subconsciente traduce esa exposición como evidencia de carencia. Sin embargo, ninguna imagen muestra las noches sin dormir, la culpa o los pensamientos que esa madre también esconde. La comparación se alimenta de fragmentos, no de realidades completas. Desde la psicología cognitiva, el cerebro busca modelos para imitar. Pero el problema surge cuando esos modelos se vuelven ídolos inalcanzables. Admirar puede inspirar. Compararte te paraliza. La espiritualidad enseña que la comparación es una forma de negar tu singularidad. Nadie puede criar a tu hijo como tú, porque nadie comparte tu historia, tu energía, ni tus lecciones. Cada vez que eliges admirar sin compararte, rompes una cadena mental, porque cuando celebras la luz de otra madre, también expandes la tuya, y eso convierte el veneno en medicina. El juicio como defensa del miedo. El juicio es la máscara más sofisticada del miedo. No surge del desinterés, ni del desamor, sino de la necesidad de protegerse del dolor. Cuando juzgas, tu mente está intentando ganar distancia emocional ante algo que la incomoda o la asusta. En la maternidad, ese miedo suele ser no ser suficiente, perder el control o equivocarte. Juzgar a otra madre por lo que hace o deja de hacer es muchas veces una forma inconsciente de calmar tu propia inseguridad. La neuropsicología lo explica. El cerebro humano evita la disonancia cognitiva, ese choque entre lo que cree y lo que percibe. Cuando una madre actúa diferente a ti, tu mente se siente desafiada. Entonces, juzgar a la otra madre para reforzar sus propias creencias. Pero la maternidad consciente te invita a la apertura y la curiosidad, a entender que hay tantas formas de criar como universos de madres. Otra vez tengo casas con Starfa. Si la juzgas, reduces el conflicto interno y recuperas la ilusión de certeza. Pero ese alivio es temporal. Lo que el juicio silencia, la conciencia termina por revelar. Desde la espiritualidad, el juicio es el reflejo del miedo proyectado. Lo que rechazas afuera es lo que aún no puedes aceptar en ti. Cada crítica es una oportunidad de autoconocimiento disfrazada. Observar el juicio sin actuarlo es una práctica de madurez emocional. Cuando puedes mirar la diferencia sin sentir amenaza, la mente se expande y el corazón descansa. El miedo busca defensa, la conciencia busca comprensión. Cuando eliges la segunda, el juicio pierde su fuerza. No porque desaparezca, sino porque lo reconoces como lo que realmente es. Una petición de amor mal expresada. El perdón como neuroreset. El perdón no es debilidad, es un reinicio neuronal. Cuando eliges perdonar, tu cerebro reorganiza sus circuitos, reduciendo la actividad de la amígdala, el centro del miedo, y activando al córtex prefrontal, donde habita la empatía y la autorregulación. Desde la neurociencia afectiva se ha demostrado que el perdón sostenido modifica los niveles de cortisol y eleva la serotonina. Perdonar no cambia el pasado,
cambia la química con la que lo recuerdas. En la maternidad, el perdón tiene muchas capas. Perdonarte por no haber sabido, por haber gritado, por no haber estado siempre presente, por sentir cansancio o por haber deseado un descanso que te hizo sentir culpable. Cada vez que te perdonas, envías una señal al sistema nervioso de que estás a salvo. Y ese mensaje llega también a tu hijo. La calma materna tiene un eco biológico. La psicoespiritualidad enseña que el perdón no se pide, se encarna. No necesitas pronunciarlo hacia quien te hirió. Basta con dejar de alimentar el resentimiento que te ata. El perdón es un acto de liberación vibracional. Cuando dejas ir la historia, liberas energía que antes estaba congelada en dolor. Perdonar no borra lo vivido, lo resignifica. Es una alquimia entre mente y alma. Y cada vez que eliges hacerlo, tu biología responde. Tu cuerpo se aligera, tu respiración se expande y tu presencia se vuelve más coherente. El perdón no te cambia por fuera, pero transforma todo lo que irradias por dentro. El nuevo pacto entre madres. El cambio comienza cuando las madres dejan de competir y empiezan a reconocerse. Durante décadas, la cultura del juicio sembró rivalidad. ¿Quién educa mejor? ¿Quién cocina más sano? ¿Quién se sacrifica más? Pero en realidad, todas buscaban lo mismo: validación, pertenencia y paz. El nuevo pacto entre madres nace cuando comprendemos que no necesitamos tener razón, sino acompañarnos. Desde la sociología del cuidado, los entornos de apoyo entre mujeres reducen la ansiedad posparto y fortalecen la resiliencia emocional. Cuando una madre escucha sin corregir, abraza sin comparar y comparte sin miedo, genera un efecto expansivo en la comunidad. El estrés disminuye, la confianza aumenta y la sensación de soledad se disuelve. La maternidad deja de ser una carga individual para volver a ser un tejido colectivo. Este pacto no requiere grandes gestos, sino pequeños actos conscientes. Mirar sin juicio, escuchar con empatía, validar la experiencia del otro sin necesidad de estar de acuerdo. En términos energéticos, cada interacción entre madres puede elevar o drenar la frecuencia emocional del grupo. La elección es tuya: alimentar la competencia o la conexión. La madre consciente no busca admiración, busca coherencia. Entiende que su fuerza no está en demostrar, sino en sostener. Y cuando una mujer sostiene a otra, ambas sanan. Así comienza el nuevo pacto, en silencio, en presencia, en verdad. Cuando eliges mirar con el alma. Todo cambia cuando dejas de mirar con los ojos del juicio y comienzas a mirar con el alma. Lo que antes te parecía error se convierte en espejo. Lo que antes rechazabas se transforma en comprensión. Mirar con el alma no significa romantizar el dolor, sino aprender a leer su mensaje. Cada juicio que alguna vez emitiste fue un intento torpe de protegerte. Ahora sabes que no hay amenaza en ser humana. La maternidad deja de ser una prueba y se vuelve una práctica espiritual cotidiana. Cada día, al cuidar, al errar, al recomenzar, tu conciencia se expande. Comprendes que no viniste a ser perfecta, viniste a ser presente. Y esa presencia, cuando nace del alma, tiene un poder transformador. Calma, enseña y sana. Desde la neurociencia, mirar con el alma es activar la empatía profunda, esa respuesta biológica que sincroniza los ritmos cardíacos y respiratorios entre madre e hijo. Desde la espiritualidad, es la expresión más pura del amor consciente. Observar sin juzgar, aceptar sin rendirse, acompañar sin poseer. Hoy, cada madre que despierta se convierte en un faro. No para iluminar con superioridad, sino para recordar a las demás que no están solas. La verdadera revolución no ocurre en los discursos, sino en los silencios, donde una mujer
decide no juzgar. Si este mensaje resonó contigo, deja en los comentarios la frase: yo elijo mirar con el alma, porque ese simple acto es una declaración de conciencia, un cierre y un comienzo, el inicio de una maternidad más humana, más libre y más luminosa.